bienvenidos a este programa de la civilización maya. En esta ocasión vamos a estudiar uno de sus legados, la cosmovisión. Y para eso vamos a situarnos en las zonas arqueológicas. La civilización maya existió en lo que es hoy el sur de México, península de Yucatán, Guatemala, Belice y Honduras. La época clásica de los mayas más importante se caracterizó por un conocimiento matemático y astronómico avanzado, arquitectura monumental, arte y escritura. Vean ustedes estas pirámides, campos de pelota, vean ustedes estas estelas, estos templos, lo extraordinarias que son. Yo quiero comentarles sobre las estelas que pude admirar en Kohun Lynch. Realmente tienen una extraordinaria enseñanza que también nos podemos apreciar en los códices, en los diferentes lugares donde se encuentran. ¿Y qué decir del observatorio astronómico de Chichén Itzá, conocido como el Caracol? A través de sus pequeñas ventanillas puedes direccionar tu mirada, focar tu mirada hacia las diversas constelaciones, estrellas, sol. ¿Y qué decir de la arqueoastronomía de Uxmal, donde existe una de las más preciosas pirámides realmente del mundo maya? Y por ejemplo, aquí ustedes pueden admirar la pirámide del Adivino. Ya en Iqbalán me sorprende la energía todavía que se siente de los mayas. Es uno de los últimos descubrimientos. Y por lo tanto, en medio de esa selva han surgido unas pirámides monumentales que nosotros vamos a estudiar en próximos programas de esta civilización maya. Y Chichén Itzá, uno de los 7 maravillas del mundo antiguo y moderno. Imagínense ustedes poder apreciar aquí los equinoccios que se dan puntualmente con un espectáculo natural de luz y sombra sobre la serpiente Kukulcán. Es maravilloso estudiar este calendario astronómico, porque Chichén Itzá, o el castillo como es conocido en México, es conocida como uno de los extraordinarios calendarios del mundo maya. Ahora, un lugar de extrema belleza es Tulum. Allí puedes apreciar estas pirámides a la orilla del mar Caribe, con sus playas blancas, su mar azul turquesa. Surge lo que es el famoso templo amurallado del dios descendiente de Venus, así le decían los mayas. ¿Y quieren saber cómo se llamaba esta ciudad antiguamente? Samá, que quiere decir amanecer. Y un detalle maravilloso, me encanta. Allí nacen muchísimas tortugas marinas, por lo cual es un lugar ecológico de ese mundo marino extraordinario. ¿Y qué decir de los caminos de los Sacbeg de Cobac? ¿Saben qué son esos caminos? ¿Sí? Blancos, nada más y nada menos, lugares donde los mayas venían a hacer sus peregrinaciones espirituales. Por ahí vas a poder descubrir muchas estelas y templos donde realmente puedes inspirarte en toda esa espiritualidad maya. Ahora Palenque es realmente un centro astronómico digno de estudiar. Aquí puedes sentir toda la presencia de lo que es el dios Pacal Botán. ¿Y por qué digo la presencia? Porque mucho se ha hablado sobre este personaje maya, de los cuales los propios astrónomos, ¿sí?, se han inspirado. Al mismo tiempo, la ufología también ven a través de la famosa lápida que quedó allí en el interior de la pirámide al dios Pacal Botán como un astronauta, como un viajero del espacio. Y Calakmul, estas
pirámides como un último descubrimiento del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, nos muestran cómo ha surgido toda esta belleza en medio de la selva maya, con toda su fauna y su flora que todavía está muy vigente y muy vivo. Casi no hay turismo y de donde tú puedes realmente inspirarte entre campos de pelota, entre templos y pirámides. En Guatemala, Tikal, en una losa se descifró el siguiente mensaje: aquí llegaron los dioses a la tierra cuando descendieron de las estrellas. Y claro, los mayas así se decían, seres venidos de las estrellas. A través del código maya vamos a hacerte sentir toda esa magnificencia de estas tierras, de este legado, de esta civilización. Por eso es que quiero comentarte que tuve la oportunidad de crear eventos antropológicos en estas regiones. Y vean ustedes, en esta pirámide de Uxmal, llevamos todos estos alumnos, profesores y aspirantes a la antropología a recibir enseñanzas in situ, de la misma manera en Chichén Itzá. ¿Y qué decir de lo que es Ekbalan, que ya les había dicho? Ven ustedes, Ekbalan quiere decir jaguar estrella. En el palacio del rey o la Acrópolis observamos la tumba del soberano Ekbalan. Las fauces representan el submundo y en la parte alta encontramos los 13 cielos representados por seres divinos con alas, etc. Foca tu atención en esa escultura que está allá arriba. ¿Cómo es que los mayas, ¿sí?, hacían esculturas de hombres con alas? Es increíble, ¿verdad? Bien. La cosmovisión que existe en el Códice Maya de Madrid es muy realmente aleccionador. En este códice, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional en España, muestra el árbol sagrado de la ceiba en el centro, representando la creación, así como el movimiento del calendario Tzolk'in como base de su cosmología. Foca tu atención en el centro de ese códice. Vas a encontrar el árbol de la ceiba y en su entorno tiene 20 sellos. Esos sellos tienen una matemática celeste perfecta que tenemos que desvelar en el código maya. Todos esos puntos que ves son frecuencias que también tenemos que hablar sobre ella, y muchos arquetipos sobre los dioses y también manifestaciones de la naturaleza. Cuando estamos en la región maya, oyendo el sonido del viento y las olas del mar, observando la magnificencia deslumbrante de las estrellas, sentimos cómo el conocimiento de los mayas se expande dentro de nosotros mismos. Ahí comprendemos que el retorno de los mayas trasciende la forma corpórea. Por esa razón, su retorno puede acontecer ahora, dentro de nosotros y a través de nosotros. Yo les aconsejo, mis queridos amigos y amigas, vayan a esa región, disfruten del sol, del conocimiento, pero también disfruten por la noche, ¿sí?, de recibir ese néctar de las estrellas. Ahí vas a ver y comprender el porqué de la astronomía maya, porque vas a poder realmente descifrar todos esos conocimientos cosmogónicos. Grandes legados mayas a la humanidad fueron muy extensos. Por lo tanto, mencionaremos 3 de sus principales aportes: las matemáticas, astronomía, la medición del tiempo en sus calendarios. Legado en las matemáticas. El aporte clave de los mayas fue el cero, representado por una concha marina que les colocó en la vanguardia intelectual del mundo prehispánico. Su sistema numérico era vigesimal. Los números de sus calendarios iban hasta el 19 y se representaban por
puntos o círculos para los números del 1 al 4 y las barras que representaban periodos de 5 días. El 0 podía iniciar o finalizar la veintena. Legado en la astronomía. Tenían poderosos laboratorios astronómicos, desde donde miraban el movimiento de las estrellas, los planetas y la galaxia, dejando más de 17 calendarios de diferentes astros, imagínense, donde habían calculado sus ciclos sinódicos, su influencia a la Tierra y al ser humano. Y ustedes centren su mirada en este códice. Van a descubrir, sí, un maya, prácticamente un astrónomo, que con su visión, él está teniendo una observación de la matemática celeste maya. En este códice vemos mucha enseñanza y a través del código maya vamos después a explicar estos códices. Su legado en los calendarios. Los mayas lograron crear aproximadamente 17 calendarios, de los cuales 4 eran los más usados. Uno, el Hap, el calendario civil o solar de 365 días. El Tuk-Uk, el calendario de las 13 lunas. El Solkin, el calendario lunar o religioso de 260 días. Este calendario es maravilloso porque a través de esa matemática celeste de los mayas, si tú la aplicas a tu vida diaria, vas a aprender a autoconocerte, porque es un legado espiritual que está tanto para la agricultura como para cada ser humano viviente. Y luego tenemos el calendario de la cuenta larga, que computa periodos cósmicos y movimientos de soles y planetas en nuestra galaxia. Su calendario fue el primero de la historia en ser exacto. Los 3 perfectamente coordinados parten de una fecha exacta y demoran 5.125 años para iniciar en 0 de nuevo. Por ejemplo, el día 0 inició el 12 de agosto del 3113 a.C. y terminó el 12 de diciembre del 2012, en el cual todo el mundo creyó, no todo el mundo, muchas personas decían el fin del mundo, pero los estudiosos, ¿sí?, de los mayas sabían que no, que lo único que era que terminaba un ciclo maya y entrábamos a un nuevo nacimiento. Y los astrónomos también lo sabían, de alguna manera, porque estudian el cosmos. Bien, los calendarios estaban diseñados en 3 niveles. Primero, el espiritual o humano. 2, el terrestre. Y 3, el cósmico. Vamos ahora a hablar sobre los 13 tonos galácticos y los 20 sellos solares mayas. Porque aquí este es el calendario espiritual, conocido como el Solkin, ¿sí? Y quiero que tú te imagines aquí como este maya. Vamos a imaginar que viniste al mundo, ¿sí?, por primera vez y estás recibiendo todas las energías cósmicas que emanan desde el universo. Entonces vienes, ¿verdad?, como un receptor de esas energías. Aquí abajo tenemos también esos sellos que tú puedes apreciar. Son 20 arquetipos. Esos arquetipos, ¿sí?, tienen que ver con la naturaleza y el cosmos también. Y para eso tenemos que entender que esos puntos y esas rayas es la numerología maya, que está relacionada con 13 frecuencias. 13 tonos de la creación que expresan la vibración que emana del centro de la galaxia y representan los ciclos naturales que se observan en el movimiento de traslación de la luna alrededor de la Tierra y el cuerpo humano con sus 13 articulaciones mayores. Así la veían los mayas. O sea, tal como es en el macro con sus 13 dimensiones, así es en nuestro cuerpo, en nuestro microorganismo humano, con nuestras 13
articulaciones mayores. Los glifos, los sellos que ya estábamos viendo, ¿cuáles son? Porque para ello tenemos que hacer un estudio un poco más profundo en próximos programas sobre el Solking. Pero les voy a dar algo como una iniciación a todo este estudio, ¿sí? Y primero tenemos entre esos glifos o sellos el dragón, la serpiente, luna, el caminante del cielo, la tierra, el viento enlazador de mundos, el perro, el mago, el espejo, la noche, la mano, el mono, el águila, la tormenta, la semilla, la estrella, el humano, el guerrero, el sol. Y van a observar ustedes que son de 4 tipos de colores, porque significan las 4 razas. Pero lo interesante sería que tú, mi querido amigo o amiga, sepas de cuál sello maya eres, cuál es tu código maya. Por eso es que existe lo que es la matriz galáctica maya, ¿sí? Con sus portales dimensionales. ¿En cuál de esos números estás tú? ¿Sí? Porque número es matemática. Aquí quiero que te inspires en esta imagen que dice mucho sobre el Solking maya. En primer lugar, vemos aquí en la parte de abajo un bebé. Imagínate que ese bebé, en el momento en que viene a la vida, da su primer respiro, entonces ahí le está recibiendo la carga energética vibracional frecuencial. Al nacer, la carga de ese día se imprime en nuestra esencia, dándonos características y cualidades específicas. Cada tono es una frecuencia de movimiento. Es el poder que cada persona tiene para cumplir su misión, su propósito. El tono de nacimiento adquiere un significado más rico aún cuando es combinado con los 12 sellos. Juntos determinan el modo de actuar de cada ser y cómo nos relacionamos con nosotros. Estudiar nuestra frecuencia nos ayuda a conocernos a sí mismos y comprender nuestras fortalezas y limitaciones, nuestras sombras y nuestra luz, nuestro poder y nuestras, digamos, también desafíos. Eso, entre otras cosas, de la misma manera, tu trascendencia en este planeta. Mis apreciados asistentes a este programa de la civilización maya. Hasta aquí esta primera parte y quiero decirles a ustedes que para hablar los siguientes legados, entonces va a venir aquí el profesor Alejandro de Negri a continuar con este tema. Muy bien, reciban un grande abrazo. Hola, sean bienvenidos a este programa especial del Código Maya, donde hablaremos sobre lo que es la cosmovisión maya. Gloris Adriana Rojo ya profundizó en la primera parte y ahora me gustaría compartir con ustedes una sabiduría extraordinaria que nos han legado estos prodigiosos mayas en esta segunda parte. Voy a compartir aquí mi tela para que ustedes conozcan sobre esta gran cultura y cuál era su cosmovisión. En principio, decirles que ellos, según algunos pensamientos mayas, afirmaban que eran como un libro abierto para quien sabía leerlos, y en sus páginas de piedra estaba escrito todo lo que ellos fueron, todo lo que son y ahora todo lo que serán en el mañana. Así que realmente cuando estudiamos a esta portentosa cultura, dejaron una serie de legados, una serie de informaciones grabadas en piedras, en códices, en todos sus templos, en sus pirámides o teocalis, que hasta hoy en día no hemos terminado de descifrar. Los mayas buscaban una armonía con todo el cosmos y elegían siempre para su construcción de palacios, de templos, de pirámides, en fin, de todo lo que era inclusive su ciudad,
la orientación que les permitiera la unión de los elementos físicos, culturales y místicos con el fin de vivir en armonía con las fuerzas telúricas y las fuerzas cósmicas. Imagínense ese pensamiento tan impresionante y tan avanzado para su época. Continuando con aquellos legados que ya habló Flores Adriana sobre la matemática celeste, me gustaría compartir con ustedes dos legados más. Son muchos los que nos han dejado y en el transcurso de las diferentes videos que estaremos presentando para ustedes sobre el código maya, iremos desvendando, iremos develando todos estos grandes misterios que nos han dejado y que hasta hoy en día son realmente impresionantes, nos admiran sobremanera. Vamos a hablar sobre la astronomía y vamos a hablar también en punto número 2, la medición del tiempo a través de sus calendarios. Imaginemos un maya naciendo y encontrándose en medio de la selva, por un lado mar, tal vez, por otro lado encontraba todo un ambiente cerrado de malezas, de floresta, de animales, y había una constante en su vida, el sol, que salía y se ponía en el atardecer. Amanecía y salía y se ponía. ¿Qué aconteció? Que lo tomaron como su padrón de medida. Por esa razón, en Guasactún encontramos lo que es conocido como el primer observatorio maya. Ellos, para fundar su ciudad, primeramente observaban dónde nacía el sol, por ejemplo, en los solsticios, y colocaban un marcador en ese lugar. Después el viaje del sol era a través del tiempo, hasta llegar, por ejemplo, hacia los equinoccios, y ahí se conseguía marcar otra posición solar. Ya en diciembre se marcaba otro solsticio, y después regresaba en su viaje al centro de nuevo y en septiembre se marcaba un nuevo punto. Entonces ellos marcaban tanto los solsticios como los equinoccios como medidas perfectas que les permitía a ellos prácticamente hacer todo en la vida, desde sembrar, desde calcular las épocas de lluvia, de frío. Me explico, desde conseguir observar todos los movimientos celestes y tomarlo como el patrón de medida de todo. A eso ellos le llamaban el kin. Kin simplemente es día, y a partir de ahí ellos comenzaron a tomar todas sus medidas, tanto físicas en el tiempo y hasta las medidas astronómicas. Estos son algunos de los observatorios donde ellos conseguían observar el paso de las estrellas, el paso de los planetas, el paso de los satélites. Tenemos el más importante de todos, conocido como el Caracol en Chichén Itzá. Después tenemos a Sibil Chaltún. Esto es lo que se conoce como el Palacio de las Muñecas, ese nombre que le dieron en la actualidad los arqueólogos, y en determinado tiempo se observa justamente el sol entrar por el centro de esta maravillosa edificación. Tulum, exactamente lo mismo, tal vez uno de los lugares más mágicos e increíbles que podemos visitar con lo que hoy se conoce como la Riviera Maya. Pero en aquella época era un lugar de observación y dirección de los navegantes de la zona de justamente de Tulum. Antiguamente era conocido como Samá, y que significa simplemente amanecer. ¿Y qué diremos de Palenque en Chiapas? Aquí podemos observar este observatorio increíble dejado por los grandes astrónomos y por el gran Pacal Botán, con su hijo, conocedores profundamente de los calendarios y de la medición de los tiempos. Aquí encontramos algunas técnicas que ellos tenían de observación. Ellos tenían una serie de
visores, canales, por ejemplo, en el Caracol en Chichén Itzá, donde conseguían ellos observar el paso del tiempo de algunos planetas, de algunas estrellas, y las medían. Venus era uno de ellos, por ejemplo. Ellos podían observarlos a simple vista o los observaban a través de esos observatorios, de esos canaletes, que podían ellos medir perfectamente sus movimientos y cómo ellos afectaban a la Tierra. Así que ellos estudiaron todos los planetas, los movimientos solares y lunares de diferentes sistemas solares, así como energías emanadas de toda la Vía Láctea a la cual siempre ellos veneraron. Toda su filosofía estaba basada en una cosmovisión. Ellos observaban, por ejemplo, a la Vía Láctea y la conocían como el árbol del universo y la representaban por un gran árbol de copas y raíces gigantescas, conocida como el Yaxché en maya, y hoy en día es conocida como la ceiba, de la cual provenía, según ellos, todas las manifestaciones de la vida. Es muy interesante observar este árbol. Observen ustedes la copa tan gigantesca que tiene. Es el árbol más enorme, más grande que existe en la región maya. Sin embargo, sus raíces son tan grandes como su copa. Para poder sostener ese tamaño de árbol, sus raíces tienen que ser profundas, enormes, entrando en el interior de la tierra. Bueno, él representaba justamente esto que ustedes observan aquí, el árbol cósmico. Esta es la ceiba, representado por los diferentes niveles del cosmos y representado también por la pirámide. Y en la parte inferior tenemos otra pirámide también que representa lo que sería para ellos el inframundo. Vamos a hacer un estudio más amplio justamente de esta ceiba o Yaxché, como lo conocían los mayas. Si ustedes observan, van a descubrir aquí que ellos tenían el universo, lo que ellos consideraban el universo, sostenido por 4 bacabes. Observen, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Los bacabes eran los cargadores del universo, pero no cargadores como si cargaran una carga pesada al estilo del Atlas griego, no. Cargador para ellos es como los cargadores de celulares que tenemos ahora. Ellos cargaban la energía y la llevaban hacia la Tierra. Eso es diferente. Entonces eran los cargadores de la energía cósmica que bajaba hacia la Tierra y se manifestaba y se introducía en el interior de la Tierra también. Así que la primera parte de este árbol era conocido como Can. Ellos tenían esa parte 13 cielos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en esos 13 cielos se encontraban los Oxtlajumticú, sus dioses. Entre los principales tenemos a Itzapna, que representa el Señor de la vida, el que dio el maíz, el que creó al hombre, y que también es padre prácticamente de Kinich Ahau, que es el sol, y de Ixchel, que es la luna. Entonces estamos observando absolutamente la dualidad del universo. En la tierra tenemos a Kaf, bueno, Kaf, tierra para ellos, representada por un caimán. Observen aquí este animal que se mueve, y es un animal bicéfalo. Ellos siempre representaban la dualidad, día, noche, alto, bajo, frío, calor, la dualidad en todo lo existente. Así que ese caimán representaba el movimiento del agua, ese movimiento de las olas del mar eterno que siempre tenemos, ¿verdad? Y ahí observen ustedes a los Sultakaj, que son sus dioses. También tenían sus dioses en la parte intermedia.
Ahora, en la parte inferior encontramos el famoso Xibalbá o inframundo. Este inframundo tenía 9 niveles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y este lugar estaba gobernado por los Bolón Tikú, sus propios dioses, los dioses de Xibalbá, teniendo en la parte más inferior a Ahpush, el dios de la muerte, el que está en el último nivel. Entonces vean el nivel del inframundo, el nivel de la tierra, donde todos vivimos, y finalmente los 13 cielos, o lo que ellos llamaban los supracielos. Muy interesante su forma de visualizarlo todo. Ese universo maya, por ejemplo, lo podemos ver en otra pintura, en un dibujo epígrafe de la National Geographic, conocido como El Espacio, y que fue en una revista conocida como Viaje del Siglo en su edición especial del 2003. Vean qué interesante cuando empezamos a entender la mente, la filosofía, la visión cósmica que tenía este pueblo sensacional o esta civilización extraordinaria. El universo maya descansaba sobre un cocodrilo. Un cocodrilo siempre está en movimiento. ¿Y cómo está nuestra Tierra? Está en movimiento. ¿Por qué? Porque está sentada en 6 fallas tectónicas. Y abajo está agua por todos lados. Estamos rodeados de agua. Somos una cuarta parte de tierra y 3/4 partes de agua. Entonces vivimos en movimiento permanente. Siempre estamos moviéndonos por esas fallas y por el movimiento natural del agua. Y no se olviden que la Tierra viaja a una velocidad vertiginosa en torno del Sol, como si fuese una especie de nave espacial. Entonces estamos realmente en movimiento. Así que lo representaban con el movimiento de ese cocodrilo, que no es una cosa estable. A veces tenemos terremotos, maremotos, lluvias, todo tipo de ciclones, en fin, todas esas situaciones que vivimos en la Tierra eran representadas justamente por ese cocodrilo. Cada cuarto de la Tierra estaba representada por un color y en total eran 4, los 4 rumbos del universo. Esos 4 rumbos estaban representados por el color rojo, que todo lo inicia, después el color blanco, que lo refina todo, después el color negro o azul, que es el que le da la finalización, el proceso de ir finalizando, y finalmente la madurez completa, que es el amarillo. Si ustedes observan aquí, encontramos a los cargadores del cielo. Estos cargadores son seres que están sosteniendo justamente el cielo. Son 4. Tienen 1, 2, 3 y 4. Son los cargadores. ¿Y sostienen qué? Sostienen una especie de dragón bicéfalo. De nuevo, la dualidad, el día y la noche, el bien y el mal, el alto y el bajo, etcétera, etcétera, cuyo cuerpo es una banda con símbolos celestes. Observen todos los símbolos, todos los movimientos energéticos que se suceden durante los días. Ya dentro observamos a la luna, que tiene una figura del conejo en el centro. Después tenemos a un Venus esquelético y al centro tenemos, en este lado, perdón, del lado derecho, tenemos el Sol. Las Pléyades las podemos observar en medio de ellos. Entonces ellos conocían a las Pléyades, conocían como un lugar donde ellos inclusive habían tenido un contacto, ellos sabían, una parte de ellos había venido. La creación del Sol y del planeta Venus se explicaba en el Popol Vuh o en el Popol Vuh con esa creación del mundo y también con la historia de los héroes gemelos
Unajpu e Ixbalanque. Ellos compitieron en un juego de pelota, observen acá, contra los señores de Xibalbá y consiguieron vencerlos. Y con su victoria, esos dos gemelos se transformaron en el Sol y la Luna, y algunos dicen que también Venus, que tienen tanta injerencia y tanta influencia en la Tierra. La arqueoastronomía es una combinación de arqueología, astronomía y etnología. Y esto nos ha permitido entender esta cosmovisión maya tan impresionante, la conexión que mantenían entre el cosmos y la Tierra. Los mayas alineaban sus templos, estelas, palacios, hogares en relación con los astros para armonizarlo todo, tanto sus ciclos de vida con sus dioses y el universo en general. Por eso ustedes observan en medio, aquí en esta otra pintura extraordinaria, lo que es la ceiba con sus profundas raíces y la forma piramidal con los 13 peldaños, representando los 13 cielos y los 9 infiernos o inframundo. Entonces era un movimiento extraordinario que tenía el sol. El sol nacía aquí, digamos a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, daba la vuelta en la elíptica del cielo hasta perderse en el horizonte. Pero ahí no terminaba el día, él continuaba su camino en la noche hacia el mundo de Xibalbá. Pasaba todo ese proceso hasta que finalmente volvía a salir. Para ellos esto era un día. Cuando aparecía el nuevo sol ya era el siguiente día. Entonces ellos visualizaban de esta manera todo el universo. Así pues, los mayas dejaron maravillosos templos adornados en forma de pirámides, con escalones y piedras gigantescas que tenían figuras, números, jeroglifos y estelas, en las cuales encontramos muchas fechas y mucha información de diferentes periodos. Entonces tenemos realmente mucho que aprender de esta cultura solar, de esta cultura cósmica. Imagínense cómo ellos visualizaban. Aquí yo les pido, los invito a pensar en por qué ellos tenían tanto contacto con los soles de nuestra galaxia. Estamos hablando de que su época, digamos, más importante fue en su época clásica, que prácticamente es a principios del siglo pasado, no del siglo, del milenio pasado más bien, y finaliza más o menos en el 900. Después entraremos en detalle explicando exactamente su época clásica. Pues en esa época clásica, cuando estaba prácticamente el obscurantismo en Europa, cuando se creía en Europa que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba en torno a la Tierra y que era como una especie de plato gigantesco donde estaba sostenido por 4 gigantescos elefantes. Esa era la mentalidad de aquella época. Imagínense, en esa misma época, los mayas ya hablaban de la Tierra, hablaban de Kinich Ahau como nuestro sol. Ellos hablaban de que había un sistema solar que era madre y un sistema solar que era el padre de nuestro sol. Ya hablaban de las Pléyades, hablaban de la estrella Antares y de Arcturus, y conocían el sol sirio como el centro de la galaxia. Hablaban de Hunahpu, que era el dador de la vida, que era el creador de todo, como la fuerza que movía a las galaxias. Y acá también observamos que conocían a una galaxia alfa como si fuera la galaxia madre y a la galaxia omega como si fuese otra galaxia gigantesca. Entre las dos galaxias formaban el alfa y el omega, formaban el dador de la vida. Y hablaban de una omnigalaxia superior todavía. Entonces su estudio cósmico era realmente impresionante.
Y lo podemos observar aquí. Su estudio era a través de unos 17 calendarios. Algunos hablan de 20 calendarios. Nosotros tenemos constancia que eran 17. Bueno, ellos tenían una medida que llamaban la medida de la cuenta larga. Eran medidas conocidas como bactunes. La primera medida conocida y estudiada inició el 12 del 3113 antes de Cristo. Imaginen que inicia aquí. A partir de ese momento vamos a tener 13 bactunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 13. Y esos 13 bactunes transcurren en un periodo aproximado de 5.125 años. 5.125 años. ¿A quién le importan 5.000 años? Bueno, les importaba a los mayas. El cierre de su ciclo, justamente nosotros lo estamos viviendo en el 2012. El 21 del 12 del 2012, después de Cristo, se cumplió la cuenta larga de 5.125 años. No por nada, los mayas, junto con los olmecas, fueron los descubridores del cero. El famoso cero que colocado a la derecha hace mediciones astronómicas. Gracias a ello, ellos pudieron medir realmente movimientos astronómicos de nuestro planeta. Cuando hacemos un estudio de qué es eso que acabamos de ver, vemos simplemente que es una quinta parte de la cuenta larga, una quinta parte. Lo que vimos ahora inició el 3113 y finaliza el 21 del 12 de 2012. Pero todavía ellos tenían una cuenta, ¿sí? La primera cuenta larga, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces estamos hablando de que ellos conseguían medir el tiempo en más de 25.000 años, 26.000 años. ¿Ya pensaron ustedes 26.000 años contabilizándolos? Bueno, ellos conocían un movimiento de precesión de la Tierra que conseguía, de acuerdo al movimiento, apuntar justamente estos movimientos que estoy hablando, de más de 26.000 años. Esa era la sabiduría de los mayas. ¿Cómo supieron eso? ¿Cómo encontraron esas medidas? ¿Cómo consiguieron calcular el tiempo de las cuentas largas y qué querían enseñarnos con todo esto? Bueno, todo esto tenemos que estudiarlo profundamente a través de una serie de vídeos que queremos ir compartiendo con ustedes durante un tiempo conveniente para que ustedes consigan comprender y aprender estos legados y aplicarlos en la vida cotidiana. Para los mayas, el creador de la galaxia era Hunab-Ku, quien enviaba energía a través de Sirio y Alcione. Esta energía de Sirio y Alcione pasaba por Kinish Ahau, nuestro sol, para que finalmente esa energía llegara hasta la Tierra. Esa energía cambiaba todos los días según el sello solar y el tono. Había energías, como pueden observar aquí. Había 13 tonos y había 20 sellos energéticos. Entonces iban cambiando conforme iban modificándose los días. Además de la energía del mes lunar, que es otro tipo de energía, lógico que hay una energía que nos influye de la luna, y el mes solar. Entonces había muchas energías que ellos sabían la influencia que tenían sobre el ser humano, sobre el planeta, sobre sus cosechas, etc. Así los ciclos del tiempo cobraban una importancia humana, religiosa y mágica, dándole la clave de la armonización del hombre con sus dioses, sus energías superiores y todo el universo. Así que si hablamos de los mayas, estamos hablando realmente de una raza cósmica, de una raza venida de las estrellas.
El observatorio, el Caracol en Chichén Itzá, fue construido con fachadas, ranuras y perforaciones especialmente orientadas para enfocar eventos siderales. Está deliberadamente desviado de la alineación de su plataforma principal con la intención de que sus esquinas este y oeste apunten hacia la salida del sol en el solsticio de verano y la puesta del sol en el solsticio de invierno. Fue colocado de esa forma. La plataforma principal está alineada a la puesta de Venus, a la salida de cuando se oculta Venus. El basamento del observatorio apunta hacia la puesta del sol y algunas de las ventanas y ranuras apuntan hacia la estrella Canopus y la estrella Castor. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo ellos consiguieron crear un observatorio totalmente alineado con movimientos estelares? Se han estudiado aproximadamente 29 alineaciones, de las cuales 20 corresponden a fenómenos astronómicos. Ese es el lugar. Por esa razón, la especialista Isabel Hawkins, directora del Centro de Educación en Ciencia del Laboratorio de Ciencias Especializadas de la NASA, destacó que la Agencia Espacial desarrolló un proyecto exclusivo que tiene, entre otros objetivos, difundir la exactitud del conocimiento maya, mucho más avanzado que el de otras culturas propias de su época. Eso es lo que hoy en día se está estudiando de los mayas. La misma NASA crea un laboratorio especial para entender cómo ellos pensaban y cómo sabían tanto del universo. Otro estudio señala que hoy día los científicos, por medio de satélites, computadoras, calculan con una forma precisa la integración e intersección óptica láser. Con todos estos elementos han calculado que el año solar es de 365 días con 22 horas. Y el ciclo lunar es de 29 días con 54,059. Lo cual se traduce en que los mayas calcularon la precesión del año solar con 3.900% más exacto que las culturas europeas. Y la precisión de la luna con 15.833% más exacto que cualquier otra cultura del mundo. Entonces les pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿quiénes eran los mayas? ¿Por qué justamente hemos querido descifrar este código maya? ¿Y por qué la cultura maya fue la más destacada de todo Mesoamérica? Tan importante como la cultura egipcia. Estamos realmente estudiando una cultura que estudiaba el espacio-tiempo y decía que quien tiene tu tiempo, tiene tu mente. Conectándonos con el tiempo del cosmos, nos conectamos con nuestro propio tiempo y con nuestra propia naturaleza interna. Mis estimados amigos, los invitamos a que nos acompañen en los próximos videos donde iremos descifrando el código maya, donde entenderemos la mentalidad de esta gran cultura y donde veremos que su legado lo podemos aplicar hasta hoy en día. Nos vemos en un próximo video.